Dios les bendiga a todos en esta oportunidad que sé que posiblemente usted se encuentra en su casa, reunido con su familia. Reciba un saludo cordial y muy especial del Ministerio Fuego Santo. Hoy queremos tener la oportunidad una vez más de entrar hasta su casa y poder edificar su vida, poder edificar su familia. Sabemos que tenemos algunas prohibiciones decretadas últimamente por el gobierno. Sin embargo, Dios nos da esta posibilidad, Dios nos da este medio, y le agradecemos a Dios, le agradecemos a usted que nos permite entrar ahí a su casa y dejar la semilla. La idea es que podamos contribuir en la edificación y y llevar una palabra de bendición para su vida. Si usted está ahí, si tiene usted ahí su Biblia, yo quisiera pedirle que usted pueda abrir su Biblia ahí en el Salmo 127. La palabra es en el Salmo 127, en la primera parte. Dice 127:1: si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Otra versión dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Y hoy quisiera tener la oportunidad de hablar con usted sobre este tema que lo he titulado ¿quién edifica la casa? Hoy que tenemos la oportunidad todos de estar en nuestra casa, que pues por las mismas disposiciones que se han tomado a nivel de gobierno, tenemos que estar en nuestras casas y convivir mayor tiempo con nuestra familia. Y Dios puso este tema en mi corazón, compartírselo en esta mañana, y es ¿quién edifica su casa? Esa sería la interrogante: ¿quién edifica su casa? Y para primero entender qué significa edificar. La palabra edificar viene del latín edificare y significa construir una vivienda de grandes dimensiones hecha con materiales resistentes. Me llamó mucho la atención que habla que esta casa se construye con materiales resistentes, y obviamente quiero que usted se enfoque en lo siguiente. Cuando la palabra es en el Salmo 127:1: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican, quisiera que pudiéramos comprender lo siguiente, y es de que definitivamente el Señor es quien edifica la casa. Sin embargo, Él lo hace a través de medios. Ahora pues obviamente tenemos nosotros la bendición de tener la palabra, que es un medio por el cual Dios nos envía esa edificación a nuestras casas. También tenemos la palabra profética. Dice la Biblia que tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacemos bien en recibir. Pero además tenemos los ministerios que también están a nuestra disposición para que a través de esos ministerios pueda llegar la palabra hasta nuestras casas. Pero ¿por qué hoy en este tiempo tan difícil, tan complicado que estamos viviendo, el Señor nos lleva a que estemos en esta cuarentena? Y yo creo sinceramente, y ha sido de alguna manera también corroborado por otros ministros, que la razón es que quizá no estamos haciendo no estamos cumpliendo con la instrucción que Dios nos ha dado de llevar la edificación a nuestras casas. Dice el Salmo 127, dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero cuando ya uno se traslada al Salmo 128, versículo 1 al 3, dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comiere el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa.
tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Y a mí me llamó mucho la atención este Salmo 128:1 en adelante, porque está hablando de un hombre, habla de un hombre, de un esposo, de un padre, habla de una esposa y de una madre, y también habla de los hijos. Está hablando de una familia. Y hoy el Señor nos ha llevado a que nosotros estemos reunidos en familia, no de la manera que quizá nosotros lo veníamos haciendo, porque por cuestiones laborales o que sea, por cualquier otra ocupación, no le dedicábamos el tiempo a nuestra familia. Sin embargo, hoy tenemos esa oportunidad de hacerlo y quizá de alguna manera evaluar, examinar cuál es nuestra condición ya estando con la familia. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. Aquí hay dos aspectos bien importantes a considerar. Número uno, que el hombre es el que trabaja. Obviamente que toda regla tiene sus excepciones, y también hoy por cuestión profesional o por cuestión de necesidad, pues también hoy tiene que trabajar la mujer. Sin embargo, quisiera enfocarme en la responsabilidad directa del hombre. Dice, bienaventurado el hombre que teme a Jehová. El hombre tiene dos funciones dentro de la casa. Número uno es llevar el pan diario, llevar ese sustento cada día a la casa, llevar ese alimento cada día a la casa. Ese es el alimento material o físico, pero también tiene otra responsabilidad, y es de llevar el pan de vida. La Biblia dice en el libro de San Juan, dice en el 6:48, dice, yo soy el pan de vida. Entonces, una de las funciones del hombre que teme a Dios y que permite que Dios lo edifique, es que ese hombre está llevando a la casa no solamente el sustento diario, no solamente el recurso económico para suplir las necesidades de la casa, sino que también tiene la responsabilidad de llevar el pan de vida, llevar la palabra, llevar ese alimento espiritual que obviamente en casa también se necesita. Lo necesita la esposa, lo necesitan los hijos. Y quizá cumplimos con la primera función de llevar el recurso económico, de proveer para los nuestros, pero posiblemente no estemos cumpliendo la segunda función, que es llevar el pan de vida, que eso únicamente viene cuando nosotros los varones, los esposos, los padres, pues nos instruimos en las cosas del Señor, y esa instrucción que recibimos la transmitimos a la familia. Mire qué interesante, porque en 1 Corintios capítulo 11 versículo 13 el apóstol Pablo dice que el hombre es la cabeza la cabeza de todo hombre es Cristo. Aquí hay algo bien interesante, porque cuando estamos permitiendo que Dios edifique nuestra casa, es cuando el hombre sabe su responsabilidad y comprende perfectamente que él tiene una autoridad sobre él, y esa autoridad que tiene sobre él se llama Jesucristo. Entonces, si tenemos una autoridad arriba de nosotros, de esa autoridad tenemos que recibir instrucciones, de esa autoridad tenemos que recibir enseñanza, de esa autoridad tenemos que nutrirnos, de esa autoridad tenemos que ser enseñados, y esa enseñanza que recibimos de nuestra cobertura, que es Cristo, es la que tenemos que llevar a nuestras casas, para que entonces se cumpla lo que dice el Salmo 127:1: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Pero Dios quiere trabajar ¿a través de quién? A través de usted, que es el esposo, a través de usted, que es el padre. Y si de repente pues usted ya no tiene a sus padres y está solo o sola, pues es a través de usted. Dios quiere edificar su vida en forma personal, y debe permitir que eso suceda, porque cuando llegue el momento de que usted forme una familia, usted ya tiene la instrucción dentro de su corazón. Entonces dice el apóstol Pablo, la cabeza de todo hombre
es Cristo. Y luego dice en el Salmo 128:1, encontré en algunas versiones algo que me interesó. Por ejemplo, en esta versión dice: dichoso el que respeta al Señor y sigue sus instrucciones. El hombre que está alimentándose de su autoridad, que es Cristo, ese hombre es dichoso porque ese hombre está siendo enseñado a respetar al Señor y seguir sus caminos. Por eso dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, dichoso el hombre que teme a Jehová, dichoso el hombre que respeta al Señor, dichoso el hombre que sigue las instrucciones del Señor, dichoso el hombre que camina bajo los principios bíblicos. Y qué interesante, porque no hay cosa más linda que a uno le pueda decir al Señor dichoso. Usted que está allí, no sé si su familia podrá decir: bueno, mi papá, dichoso mi papá, que veo que él respeta al Señor, dichoso mi papá, que veo que anda en los caminos del Señor. No sé si usted, que es la esposa, también dirá de él lo mismo: de dichoso mi esposo, que es un hombre que respeta al Señor, es un hombre que camina bajo los principios del Señor, es un hombre que anda en los caminos del Señor. Pues los hombres que andan en el camino del Señor, los hombres que respetan al Señor, que siguen las instrucciones que la Biblia dice, porque acá lo que tenemos que seguir son las instrucciones que Dios, a través de los hombres, por medio del Espíritu Santo, inspiró para que hoy nosotros podamos seguir esos principios. Luego dice, en otra versión de Dios habla hoy, dice: feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. Mire qué tremendo. Primeramente dice: dichoso el que respeta al Señor y sigue su camino. Luego en esta versión dice: feliz tú que honras al Señor y le eres obediente. La pregunta es usted un hombre, es usted un varón feliz porque honra al Señor, porque le es obediente, o es un hombre que no tiene estas dos virtudes de honrar al Señor y serle obediente? Pero la Biblia dice que cuando el Señor dice: si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan sus edificadores. Es decir, cuando el hombre permite que Dios le instruya, se convierte en un hombre feliz, un hombre que le honra y un hombre que le es obediente. El mismo Salmo, en otra versión, dice: afortunado todo el que respeta al Señor, todo el que sigue el camino de Dios. Yo no sé si hoy usted quiere recibir este título de parte de su familia: mi papá es un hombre dichoso, feliz y afortunado. Mire qué lindo. Mi papá es un hombre dichoso, feliz y afortunado, porque sigue las instrucciones, sigue las enseñanzas, sigue los principios. Su corazón es un corazón que busca al Señor, que le agrada al Señor. Entonces recibimos esta honra de que nuestros hijos, nuestra esposa nos puede decir dichoso, nos puede decir feliz y nos puede decir afortunados. Y sabe algo bien interesante, es que Dios siempre ha puesto sus ojos en familias. A mí me impresionaba mucho por algunos ejemplos que, por ejemplo, si la Biblia tiene muchos ejemplos, pero yo cité por lo menos 3, o le voy a citar por lo menos 3, en donde Dios siempre tiene sus ojos puestos en las familias. Si nos vamos al principio, al Génesis, encontramos que a Adán no lo dejaron solo. A Adán le hicieron a su Eva, y entonces la idea de Dios siempre ha sido y seguirá siendo de rescatar familias. En el libro de Génesis capítulo 7 y versículo 1, Dios le dice a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca. El concepto de familia siempre Dios lo ha tenido, de rescatar las familias, porque a Noé le dice: entra tú y toda tu casa en el arca. Hoy está usted, está su esposa, están sus hijos en el arca, que hoy es su casa, y Dios los tiene ahí, Dios los tiene aquí protegidos, porque sé que Dios lo tiene protegido a usted ahí en su casa.
Si usted sigue las instrucciones se han dado a través del gobierno, porque la palabra dice que toda autoridad ha sido puesta por Dios, y siguen las instrucciones que la palabra dice también de que debemos de ser prudentes, creo que esta situación que estamos viviendo no va a afectar su casa. Allá en el libro de Génesis capítulo 7 versículo 1 se anunciaba que venía un diluvio, pero el Señor resguardó, protegió a esta familia de Noé. Por eso le dice Noé, entra tú y toda tu casa en el arca. Pero si usted lee la historia de Noé, no era un hombre que encontró la gracia en el Señor. Era un hombre que dejó que Dios trabajara en él. Y en virtud de que él dejó que Dios trabajara en él, encontró esa gracia ante él y el favor de rescatar a su familia. Por eso vale la pena que hoy que estamos en casa podamos meditar y reflexionar de que vale la pena que nuestro corazón se lo demos al Señor para que Él trabaje y Él haga que seamos felices, dichosos y afortunados. Tenemos otro ejemplo en el Nuevo Testamento, en el libro de Lucas, capítulo 19, versículo 9, dice, Jesús le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Yo no sé si los que están ahí en su casa, usted que está reunido ahí en su casa, hay alguien que aún no tenga al Señor en su corazón. Pero hoy ante esta situación también que estamos viviendo, la salvación ha llegado a su casa. Porque sé que ahora que está esta crisis mundial y que ha afectado mucho a nuestra nación, usted ha meditado, usted ha reflexionado y usted inclusive quizá haya pasado por su mente algo trágico, pero quiero decirle de que Jesús quiere salvar su vida. Y a Zaqueo le dice, el mismo Señor Jesús le dice a Zaqueo, hoy ha venido la salvación a esta casa. Entonces, hoy ha llegado la salvación a su casa. Si usted no tiene a Jesús en su corazón, pues hoy es el momento de que usted le entregue su corazón al Señor, y Dios también lo puede hacer a usted un hombre, le puede hacer un esposo, un padre afortunado, feliz y dichoso, un hombre bienaventurado, un hombre que lleva el pan a su casa, que va a llevar la bendición a su casa. Dios puede hacer eso hoy si usted le entrega su corazón al Señor. Y en el libro de los Hechos, capítulo 10 y versículo 22, también tenemos otro caso. Dice, Pedro llega a la casa de Cornelio para instruirlo en la palabra por instrucciones de un ángel. Y la palabra dice, si usted lee la historia de Cornelio, dice que toda su casa recibió al Señor. Entonces, de la misma manera, quizás sea una familia que nunca había escuchado la palabra del Señor, quizás sea usted el ejemplo de Cornelio, que ha venido sintiendo la necesidad de oír la palabra, que ha venido teniendo la necesidad de que Dios le hable, de experimentar que es ser hijo de Dios. Pues esa era la necesidad que Cornelio tenía. Y cuando hay un corazón que tiene necesidad, cuando hay un corazón que anhela, desea conocerlo a Él, su palabra dice que Él se manifiesta a través de su Santo Espíritu, y la palabra llega exactamente en el momento. Y Dios está mandando esta palabra exactamente en el momento que usted hoy tiene necesidad de recibir al Señor. Así que Cornelio experimentó que en su casa Jesús era el Señor. Entonces yo lo invito a usted también para que en su casa, a usted que es el esposo, usted que es el padre y que tiene una autoridad, o dice el libro de 1 Corintios 11:3, que hay una autoridad encima de nosotros, que esa autoridad que es superior a todas las autoridades sea la que gobierne, la que reine su casa. Porque dice la palabra que donde está el Señor ahí hay paz, donde está el Señor ahí hay bendición, ahí donde está el Señor, ahí el Señor nos hace a nosotros dichosos, afortunados, y nos hace feliz, porque Él es nuestra paz. Entonces, si usted es un hombre bienaventurado, usted disfruta de estas bendiciones que la palabra está hablando, y que usted tiene la obligación en esa arca que es su casa. Usted es el que dirige el arca, usted es el que dirige
su casa, usted es la autoridad humana allí en su casa. Dios ha dicho que usted es la autoridad en su casa y usted tiene la responsabilidad de dirigir hacia las cosas buenas a su familia o dirigir hacia las cosas malas a su familia. Usted es el que le va a instruir a su familia en adorar a un verdadero Dios o a alguien que simple y sencillamente usted venga adorando, venga exaltando porque así le enseñaron sus antepasados. Pero lo que yo le invito es a que usted lea la palabra, lo que yo le invito a que usted se instruya en la palabra, lo que yo le invito es a que usted permita que el Dios que habla el Salmo 127:1 le edifique en su vida personal, le edifique su matrimonio y le edifique su familia. No hay cosa más linda que estar seguros que si el Señor viene hoy, pues nos vamos con Él, no solamente nosotros, sino también nuestra familia. Así es que la invitación es que usted, que es el hombre de esa casa, usted que es el varón de esa casa, usted que es la autoridad de esa casa, usted permita que el que es mayor que usted, que se llama Jesucristo, le gobierne a usted para que usted tenga la capacidad, la facultad de poder gobernar a los que Dios ha puesto en su casa. Número 2 dice el Salmo 128, tu esposa como vid fructífera. Aquí hay un detalle muy especial porque dice tu esposa como vid fructífera, y sabemos que de la vid pues sale el vino y el vino representa gozo. Y en el Salmo 104:15 en la traducción lenguaje actual dice el vino que da alegría. Mire qué impresionante. Yo creo que si la esposa tiene a un esposo, si los hijos tienen a un padre con las características que le explicaba anteriormente, va a ser una mujer que va a tener mucha alegría, porque el vino dice que da alegría. No hay cosa más hermosa que la esposa pueda sentirse en un ambiente apropiado, en un ambiente afortunado, en un ambiente en donde las cosas puedan caminar de manera especial. Entonces por eso dice tu esposa como vid. De la vid sale el vino y el vino representa gozo. Y el Salmo 104:15, el vino que da alegría. Pero luego nos vamos a lo que dice el apóstol Pablo. En 1 Corintios 11:3 dice, la cabeza de la mujer es el hombre. Si usted es un hombre temeroso de Dios, si usted es un hombre dichoso, feliz y afortunado, si usted es un hombre que camina bajo los principios de Dios, si usted es un hombre que respeta a Dios, honra a Dios, le es obediente a Dios, usted va a tener una mujer que no va a ser difícil que se sujete a usted. Porque dice Pablo, la cabeza de la mujer es el hombre. Y ese es el orden que no se debe de quebrantar, el orden de Dios. Y Dios ha dicho que de esa manera tiene que ser. Entonces dice en el Salmo 128:3, tu esposa será como una vid fructífera, floreciente en el hogar. Mire qué lindo. Una mujer con gozo, una mujer alegre, una mujer que disfruta su casa, una mujer que está llena de paz, una mujer que espera a su esposo cuando sabe que ya se aproxima la hora en que él llegue, lo espera. Y dice en el libro de San Juan, capítulo 15, versículo 1 y 2, mire qué lindo este pasaje. Sin duda alguna usted lo ha leído, pero permítame hoy que yo pueda disfrutar leyéndoselo una vez más. Dice, yo soy la vid verdadera, dice el Señor Jesús, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Mire qué hermoso, porque dice, yo soy la vid verdadera. Y dice la palabra que la esposa es como vid fructífera, es decir, la está comparando con el mismo Señor Jesús. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto.
Aquí hay un dato interesante. La viña necesita de una persona que la cuide. Toda viña necesariamente necesita de una persona que la cuide, la limpie, la riegue y la vigile. Y esa persona que debe de cuidar, limpiar, regar y vigilar es el labrador o viñador. Obviamente en figura ahora podemos entender que en parte la responsabilidad de cuidar, limpiar, regar y vigilar es el esposo, siempre y cuando el esposo tenga o haya recibido las instrucciones de parte de Dios. Si él permitió ser edificado por el Señor, él va a tener la capacidad, va a tener la facultad y la solvencia para poder cuidar, limpiar, regar y vigilar su viña, porque dice que a todos nos entregaron una viña y nuestra viña es nuestra familia, y esa familia necesita que nosotros la cuidemos, que nosotros la limpiemos, que nosotros la reguemos, que nosotros la vigilemos, porque el enemigo, dice la palabra, que anda como león rugiente viendo a quién se devora. Dice que las pequeñas zorras echan a perder la viña. Entonces cuando uno lee la palabra y se encuentra con lo que dice en el libro de San Juan capítulo 15, uno entiende perfectamente las responsabilidades que tiene que tiene la esposa también. Tenemos nosotros de cuidar, limpiar, regar y vigilar, pero que también la relación que hace el Señor, dice yo soy la vid verdadera, quiere decir que compara a la mujer es comparable con él. Y entonces si eso es como lo dice, entonces vemos que una mujer se trata de una mujer consagrada, porque esa mujer, si es como la vid y el mismo Señor es como la vid verdadera, quiere decir que la mujer, aparte de que recibe la instrucción de parte de su esposo, porque él es el que debe de llevar el pan espiritual, es decir, él es el que debe ser ejemplo en su casa, el que debe de cuidar también en su casa en todo sentido. Aquí encontramos que también se trata de una mujer que no solamente está en su casa, sino que es una mujer que mantiene una relación con Dios, de una mujer consagrada, porque dice todo pámpano debe producir frutos, y es una mujer entonces que debe de producir fruto, porque la están comparando con la vid verdadera. Y dice todo pámpano que en mí no lleva fruto. Usted sabe que el pámpano son las ramas, ¿verdad?, donde vienen los frutos. Entonces está hablando de una mujer consagrada, y una mujer consagrada es aquella mujer que también cumple con su papel de buscar su relación, de buscar también ser ejemplo, de buscar también tratar bien a su esposo, de buscar también tratar de atender de la mejor manera a su esposo. Ese es el fruto, aparte de lo espiritual, de ser un ejemplo, también debe ser una mujer que debe cuidar muy bien su casa. Y qué lindo pues también encontrar que hay mujeres que le dan el lugar a su esposo, respetan a su esposo, honran con su conducta a sus esposos. Una mujer que cuida la casa, una mujer que no deja entrar gente extraña a su casa, una mujer que se mantiene orando, se mantiene intercediendo por su esposo, una mujer que está gimiendo ahí por su esposo. Por eso se habla de una mujer consagrada. Luego también se habla de una mujer que depende de Cristo. Las ramas dependen del alimento que la vid les suministra. O sea, no pueden subsistir separadas de la vid, tienen que estar unidas a la vid. Y eso nos da en figura de una mujer que está dependiendo de Cristo. Aunque su esposo no esté, aunque su esposo esté ausente, aunque su esposo se haya ido quizá al extranjero, aunque su esposo quizá por cuestión de trabajo no se mantiene en su casa, pero aquí está hablando de una mujer que depende de Cristo. Él no está, pero ella está dependiendo de Cristo, se está alimentando de Cristo. Es una mujer que
que sabe que el Señor puede cubrirla, el Señor puede librarla, el Señor puede protegerla. Estamos hablando de una mujer que la misma consagración que está buscando la hace depender siempre del Señor Jesús. Pero también está hablando de una mujer que confía plenamente en Cristo. Dice la palabra que el que se acerca a Dios debe de creer que Él existe y que es galardonador de aquellos que le buscan. Entonces estamos hablando de una mujer que confía plenamente en Cristo, que está unida a Él, que se alimenta de Él, una mujer consagrada, una mujer que confía plenamente en el Señor. De eso se está hablando acá. Entonces, qué maravilloso es que nosotros podamos experimentar esa bendición de poder depender de Cristo. Así es que yo le invito a usted que usted sea esa mujer que se está consagrando, que sea esa mujer que del Señor, que sea esa mujer que su Señor sea quien le gobierne. Amén. Luego dice: tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Dice que del olivo sustraen el aceite, y el aceite es la unción. Entonces dice el Salmo 104:15, dice: el aceite que hace brillar el rostro. Aquí, si nosotros nos vamos a considerar al hombre que hemos estado explicando, ¿qué pasará con los hijos cuando ven que su padre llega? Esos hijos van a brillar, el rostro les va a brillar, porque hay gozo en los hijos cuando uno de padre llega. Ellos siempre lo están esperando a uno, ellos siempre están pendientes de uno, porque estamos hablando de un padre que es bienaventurado, estamos hablando de una mujer como la vid que da su fruto, estamos hablando de ese padre, estamos hablando de esa madre con esas características. Entonces cuando llega el padre, el rostro del hijo brilla, los ojitos brillan de los hijos cuando llega el papá, y muchos de los hijos salen corriendo a abrazar a su papá. Otros pues tienen una manifestación distinta, pero siempre es de alegría. Pero qué lindo es que en una familia podamos tener hijos que realmente estén llenos de esa unción del Espíritu Santo, que es el aceite, que representa esa unción gloriosa. Entonces el aceite que hace brillar el rostro. Luego dice en el Salmo 128:3: tus hijos serán como vigorosos retoños de olivo alrededor de tu mesa. Aquí hay algo bien especial. El olivo dice que comienza a dar frutos a los 6 años, pero cuando más viejo se pone, más fructífero es. Cuando nosotros instruimos a nuestros hijos en los caminos del Señor, cuando los hijos tienen a un padre que es ejemplo en la casa, cuando los hijos tienen a una madre que es especial en la casa, entonces los hijos van creciendo en un ambiente propicio, van creciendo en un ambiente en donde se cumple la promesa que dice en el libro de Efesios capítulo 6, dice: hijos, obedeced al Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y seas de larga vida. Y eso se cumple acá. Dice: el olivo comienza a dar frutos a los 6 años, pero cuanto más viejo se pone, más fructífero es. Entonces no hay cosa más hermosa que ver la alegría, ver el gozo en nuestros hijos, ver en sus papás un ejemplo, ver en su mamá una mujer que les instruye, ver al papá que es un hombre de ejemplo, un hombre que busca de Dios, una mujer que busca de Dios. Obviamente entonces los hijos pues van a buscar también del Señor, y entonces ellos van a empezar a dar también fruto. Y dice que los olivos son muy resistentes a enfermedades.
e incluso al fuego. Sus raíces regeneran los árboles, incluso si el terreno ha quedado destruido. Aquí yo quisiera explicarle algo. Yo me he quedado impresionado de que muchos hijos, a pesar de las decisiones que los padres toman, que a veces han sido decisiones erradas, decisiones equivocadas, han sido decisiones no prudentes, han sido decisiones no sabias, y sin embargo los hijos buscan del Señor. Entonces se vuelven los hijos resistentes. Los olivos, dices, los olivos son muy resistentes a enfermedades, incluso al fuego. Entonces viene la prueba, viene la dificultad, vienen los problemas para los hijos, cuando los padres no permiten que el Señor los edifique, cuando el padre es un mal ejemplo, cuando el padre por alguna circunstancia toma decisiones que no son avaladas por el Señor, ese daño va a ocasionarse en los hijos. Sin embargo, hay hijos que a pesar de esas situaciones se mantienen fieles buscando al Señor. Yo quisiera felicitar a esos hijos porque a pesar de las pruebas, a pesar de que tienen que llorar, a pesar que muchas veces tienen que encerrar preguntándose qué es lo que está pasando con el papá y la mamá, que muchas veces los hijos, ante las discusiones de los padres, ante las decisiones de divorcio o de separación de los padres, ellos simplemente son testigos y no pueden decir me voy con mamá o me voy con papá, sino que se quedan en una total confusión y entonces dicen, bueno, ¿dónde está Dios? Pero yo admiro, felicito y le pido a Dios que le dé las fuerzas a aquellos hijos que a pesar de las dificultades, a pesar de las situaciones difíciles, a pesar del fuego que representa la prueba que les llega, a pesar de la soledad, a pesar de la falta de apoyo de los padres, a pesar del aislamiento que los padres tienen con ellos, a pesar de que no los escuchan, a pesar de que no los auxilian, a pesar de todas esas cosas, ellos están firmes en el Señor. Dice la palabra que los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, y yo le pido a Dios que les dé nuevas fuerzas. Dice la palabra que el bien y la misericordia no se va a apartar de nosotros, y yo le pido que el bien y la misericordia no se aparte de ellos. Dice la palabra que Él es nuestro amparo y nuestro refugio. Yo le pido a Dios que Él sea el amparo y el refugio de estos chicos que a pesar de las adversidades, a pesar de todo, ellos están ahí como estos olivos, resistiendo, perseverando en las cosas de Dios. Yo los admiro y yo le pido a Dios que les siga dando esas fuerzas, porque no es fácil, no es tan fácil poder seguir en los caminos del Señor, sabiendo que en nuestra casa hay dificultades muy serias. Pero también bienaventurados aquellos hijos que no tienen que vivir esas cosas, que no tienen que experimentar esas cosas, que estos hijos son bienaventurados porque son dichosos, son afortunados y son felices. También la invitación es que ellos se permanezcan de esa misma manera, que sus ojos siempre estén puestos en el autor de la vida, que se llama Jesucristo. Por eso la pregunta aquí es, ya para ir concluyendo, ¿quién está edificando su casa? Esa sería la pregunta que hoy le haría a usted. ¿Está permitiendo que Jehová, que el Señor, que Adonai, que el Dios Elohim, que el Dios Ayón, el Altísimo, sea el que esté edificando su casa? Porque el Señor Jesús dijo que Él se iba, pero que no nos iba a dejar huérfanos, que iba a enviar a su Santo Espíritu, y la función
que el Espíritu Santo tiene hoy es de edificar, de construir, de enseñar, de guiar, de levantar, de fortalecer nuestra casa. Pero la pregunta es, ¿quién está edificando su casa? La Biblia dice que si el Señor no la está edificando, en vano es todo. Y ustedes, el hombre es edificado a través de la palabra. El hombre es edificado cuando busca del Señor en una iglesia. El hombre es edificado cuando busca en la intimidad la dirección del Espíritu Santo. El hombre es edificado cuando respeta su autoridad, le obedece a su autoridad y busca de esa autoridad nutrirse espiritualmente. ¿Es usted ese hombre que está permitiendo que Dios le edifique? ¿Es usted la mujer sabia que edifica su casa? ¿Es usted realmente una mujer que está buscando la consagración? ¿Es una mujer que está permitiendo que Dios obra en su vida? ¿Está edificando a los suyos también usted en la función que tiene de engendrar hijos espirituales? ¿Es esa mujer que Dios admira? ¿Es esa mujer que no responde de manera inapropiada? ¿Es una mujer sensible de corazón? ¿Qué tipo de esposa es usted? ¿Qué tipo de madre es usted? ¿Es una mujer que sus hijos la admiran? Es una mujer que es ejemplo para sus hijos porque se acerca a ellos, les bendice a ellos, ora por ellos. ¿Quién está edificando su casa? Y luego dice la palabra, acá en Hebreos 3:4 dice, cada familia tiene un fundador y ese fundador es Dios. Usted lo puede leer en el libro de Hebreos capítulo 13 versículo 4. Cada familia tiene un fundador que es Dios. ¿Quién es el fundador de su familia? ¿Ha sacado usted a Dios de su familia? Porque muchas familias se han apartado del Señor y han sacado al Señor de su casa, han sacado al Señor de su familia y entonces se quedaron sin edificador, porque si Jehová edifica la casa, si Jehová no edifica la casa, en vano trabajan los edificadores. Usted, si es una familia que ha sacado al Señor de su corazón, la pregunta que le hago en este día es, ¿quién edifica ahora su casa? Y luego dice en 1 Corintios 3:9 el apóstol Pablo, vosotros sois el campo que Dios cultiva, la casa que Dios edifica. ¿Usted está permitiendo que su familia sea ese campo en donde Dios esté cultivando? En donde Dios esté poniendo la semilla que es la palabra, en donde usted reciba la advertencia de que los tiempos están difíciles, que el Señor está próximo a venir y que en virtud de que el Señor está próximo a venir, usted y yo tenemos que buscar que nuestras familias estén ordenadas. Allá recuerdo yo que a uno de los reyes, el Señor a través de un profeta le dijo, ordena tu casa, porque de cierto modo está nuestra casa ordenada, porque primero dice que cada familia tiene un fundador que es Dios. Luego dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 3:9, vosotros sois el campo que Dios cultiva, la casa que Dios edifica. ¿Es usted ese campo que está permitiendo que Dios ponga la semilla para que esa semilla produzca fruto? Porque si no, dice la palabra que todo pámpano que no da fruto lo van a echar al fuego. Todas aquellas personas que han sacado a Dios de sus familias, que eran hombres, que eran mujeres, que eran hijos que le servían al Señor, que eran hombres, mujeres e hijos que estaban entregados al Señor, pero que por alguna circunstancia se apartaron del Señor, se convirtieron en pámpanos que ahora no están dando fruto. Y la Biblia claramente dice que todo pámpano que no lleva fruto lo van a quemar. Yo quiero que usted reflexione ahí con su familia.
Porque si usted se ha apartado del Señor, usted ha sacado al que edifica su casa, lo ha sacado de ahí. Y si usted no tiene a Jesús en su corazón, usted puede permitir hoy que el edificador entre a su casa. Por un lado, familias han sacado al edificador de su casa. Por otro lado está la oportunidad para que muchas familias permitan que el edificador pueda entrar a sus casas, permitiendo que Jesús entre a su corazón. Dice en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versículo 7, anda, dice, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Dice, anda, come tu pan. ¿Quién es el que lleva el pan a su casa? Es el Padre el que lleva el pan a la casa, porque Él es el que lleva el sustento. Y hago la aclaración que toda regla tiene su excepción. Hoy también muchas mujeres llevan y contribuyen al sostenimiento de la casa, pero me estoy enfocando en la figura de la responsabilidad del Padre. Dice, anda, come tu pan con gozo. Aquí está hablando que no hay cosa más linda que lo que se aporta a la casa lo podamos comer con gozo. Y el vino representa gozo, y el vino representa a la mujer. Luego dice, y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Entonces el pan lo lleva el Padre, el gozo, que es el vino. Dice que lo que se lleva hay que comerlo, hay que disfrutarlo con gozo. Entonces le leo completo este versículo, Eclesiastés 9:7. Anda, come tu pan con gozo y bebe tu vino con alegre corazón, porque tus obras ya son agradables a Dios. Es decir, estamos hablando de una familia que el esposo es un hombre bienaventurado. Estamos hablando de una mujer, de una esposa, de una madre que es como vid verdadera. Estamos hablando de hijos que son como plantas de olivo, como retoños de olivo. Entonces, ¿en dónde radica el problema? Es en que la palabra hoy se está llevando por todos los medios. Y quizá haya gente dentro de las iglesias que sus familias están en una situación difícil. Quizá hayan familias fuera de la iglesia que también la situación que están viviendo es difícil. Pero en el libro de Lucas capítulo 6 y versículo 46, Lucas 6:46 dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Aquí está el problema. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Una familia que vive una situación difícil es porque no hace lo que el Señor dice, no pone en práctica la palabra que le dan en la iglesia. Muchas veces en la iglesia damos palabra y más palabra. La gente recibe palabra a través de congregarse, recibe palabra a través de la radio, recibe palabra a través de la televisión, recibe palabra a través de cualquier lectura de alguna revista cristiana, o a través de la misma palabra, a través de la misma Biblia, reciben palabra, pero de todo lo que oyen, de todo lo que leen, nada se hace. Y cuando este mensaje que oímos por los distintos medios que hoy llega, no lo ponemos en práctica, entonces simple y sencillamente no estamos recibiendo al que edifica nuestra casa, al que edifica nuestra familia. Entonces el llamado es que este mensaje, que el mensaje que usted recibe ahí en su iglesia, el mensaje que usted lee a través de los medios que tiene a su disposición, ese mensaje, por muy sencillo, por muy escatológico, por muy profundo que usted lo pueda recibir, usted lo ponga en práctica. Si queremos tener una familia edificada, si queremos tener una familia bendecida, si queremos tener una familia que hoy nos ha llevado a que estemos con ellos allí, que convivamos con ellos, que vivamos con ellos,
Hoy examinémonos dentro de la familia si realmente hemos permitido que el Señor edifique nuestra familia. ¿A través de quién? A través de ese hombre que está allí, de esa cabeza que está ahí, de ese padre, de ese esposo que está allí. Si ha venido la edificación a través de él, si la esposa ha sido esa madre, esa esposa que realmente ha sido ejemplo, y si los hijos obviamente se han convertido en lo que hoy hemos explicado. Aquí la intención del Señor dice que los planes de Dios son de bien y no de mal. El plan de Dios para la familia es que la familia ponga en práctica la palabra y que la familia pueda vivir esa palabra. Mire, de nada nos sirve conocer muchísimo de la palabra, de nada nos sirve que conozcamos de Génesis, Apocalipsis, que conozcamos muchas profundidades, que manejemos la palabra de cualquier modo. De nada nos sirve si esa palabra no se hace vida en nuestra vida, si esa palabra no ha edificado a nuestra familia, si esa palabra no ha sido practicada en la familia, no sirve de nada, porque al final el conocimiento no lo va a salvar, al final no lo va a salvar nada de eso. Lo que lo va a salvar es que lo poco, lo mucho que usted haya aprendido y que yo también haya aprendido, es que lo vivamos, que lo pongamos en práctica. Por eso la invitación esta mañana es: usted permita que el edificador que habla el Salmo 127:1 llegue a través de usted, que es el hombre de esa casa, llegue a través de el varón que es usted de esa casa, para que entonces de allí se vaya cumpliendo el orden que habla la palabra, que dice que el Cristo es la cabeza del hombre, el hombre es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. Para que se cumplan esos principios, debemos de permitir que el edificador llegue a nuestra casa. Así es que usted reflexione, usted medite y usted tome la decisión que considere pertinente. Sin embargo, yo le invito a que usted tome la decisión de permitir que el Señor Jesús, a través de su Espíritu Santo, llegue a edificar su familia. Creo que por alguna razón ha acontecido lo que hoy estamos viviendo, porque de otra manera seguiremos siendo desinteresados en el concepto de familia. Pero hoy que esta situación nos ha llevado a estar con nuestra familia, creo que estamos experimentando algo lindo, algo precioso, y muchas cosas están caminando bien dentro de la familia, pero quizá hayan otras que no estén caminando bien, y este es el momento para que podamos nosotros permitir que Dios vaya a corregir, a ordenar lo que posiblemente esté desordenado. Del éxito de su familia, del fracaso de su familia, no depende de Dios, depende de la decisión que usted tome. Así es que yo le invito a que tome la mejor decisión. Permita que Dios edifique su familia. Voy a orar por aquellas necesidades, especialmente si hay alguna familia que nos esté viendo. Quisiera orar, si no tienen a Jesús en su corazón, que hagan esta oración conmigo. Y es sencilla la oración, pero hoy, ahí donde está, solo levante sus manos y le va a decir al Señor lo siguiente: Padre que estás en los cielos, te doy gracias por la oportunidad que me estás dando de oír tu palabra. He entendido tu palabra y hoy, Señor, quiero recibirte en mi corazón. Hoy confieso con mi boca que tú eres el Señor y te recibo en mi corazón, sabiendo que solo tú puedes perdonar mis pecados. Sé que te he fallado, sé que no he sido un hombre, o puede ser que dígale: no he sido una mujer, no he sido una madre, o no he sido el hijo que ha permitido que ser edificado por el Señor. Pero hoy te abro mi corazón
y permito que entres a mi corazón y reconozco que tú eres el Salvador de mi vida, y a partir de hoy quiero que mi nombre esté inscrito en el libro de la vida. Dígale usted varón, dígale usted esposo o padre, hoy te entrego a mi familia, te entrego lo que me has dado, esta viña que has puesto bajo mi responsabilidad, hoy te la entrego para que tú seas el que gobiernes esta casa. En el nombre de Jesús, gracias Señor. Si usted hizo esa oración, usted a partir del día de hoy ha permitido que el Señor entre a su familia y Él va a empezar a edificar su casa. Ahora voy a orar por las necesidades, sin antes bendecir a las familias que nos escuchan y nos ven por esta vía y en distintos lugares, incluyendo fuera del país. Queremos bendecir a la gente que tiene la oportunidad de ver de recibir esta enseñanza. Les bendecimos en el nombre de Jesús, dentro o fuera del país, que ahí Dios los guarde, que ahí Dios los proteja, que ahí Dios los auxilie en el nombre de Jesús, porque sé que a nivel mundial está esta situación complicada. Sin embargo, Dios ha prometido guardar donde quiera que estemos. Padre, en el nombre de Jesús, ahora quiero pedirte por las necesidades, Señor, que tengan las personas que están recibiendo esta enseñanza. Sé, Señor, que la situación se ha puesto complicada, sé que los tiempos son complicados. Sin embargo, Señor, hoy te pido en el nombre de Jesús que tú los guardes, que tú los protejas, que tú, Señor, puedas levantar muros y antemuros de fuego, que ángeles envíes tú, Señor, a acampar alrededor de ellos y los guardes. Señor amado, te pido por aquellas personas que están en desesperación, por aquellas personas que están encarceladas porque dejaron sus familias y se fueron quizá con otra persona. Señor, te pido en el nombre de Jesús que tú permitas que salgan de esa cárcel, Señor del cielo, porque así lo dice en el Salmo 142:7, saca mi alma de la cárcel para que pueda alabar tu nombre. Y Señor, los vicios representan cárcel, el espíritu de adulterio, de fornicación representa cárcel. Y Señor, oramos para que ellos sean rescatados. Tu palabra dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Oramos por la gente que está ahí enferma. Te pedimos en el nombre de Jesús que tú les sanes, Señor. Te pedimos por aquellas personas que no tienen identidad, Señor, de género. Te pedimos también, Padre, que tú obres de manera maravillosa y les permitas tener la identidad que tú hablas desde el Génesis, Señor del cielo, que tú has hecho varón y hembra. Señor amado, en el nombre de Jesús, vengo orando también por aquellos que se sienten solos, por aquellos, Señor, que están encarcelados, Señor, en algún vicio. Oro por aquella persona, Señor, que le han dado un diagnóstico médico desafortunado. Sabemos que donde, Señor del cielo, la medicina no puede obrar, ahí estás tú, que eres el Dios sobrenatural. Pero en el nombre de Jesús te ponemos las necesidades delante de ti. Oramos, Señor, por los amigos y hermanos que están en el extranjero, allí donde nos están viendo, Señor, ahí les mandamos la bendición de lo alto. Oramos por las familias, Padre, que están en los departamentos. En el nombre de Jesús clamamos también para que sean guardados. Clamamos para que, Señor, tú los descubras, que tú no permitas, Señor, que este virus pueda afectar a las familias. Tú has prometido guardarnos, Señor del cielo, y tu palabra es verdad, tu palabra es fiel. Oramos para que la sangre del Cordero nos cubra desde nuestra coronilla hasta nuestros pies. Oramos, Padre, para que el bien y la misericordia nunca se aparte de nosotros, que hagamos uso, Señor, de esa misericordia hermosa que tú tienes, Padre del cielo, que siempre encontremos el favor en ti. Y, Señor del cielo, que nuestras casas sean bendecidas, que las familias sean bendecidas. Multiplica, Señor, lo que
el varón de esa casa, el hombre de esa casa, lleva, Señor, la mujer que aporta también, Señor, multiplica ese recurso económico para que se puedan suplir todas las necesidades en el nombre de Jesús. Oramos, Padre, creyendo firmemente lo que dice tu palabra. Gracias, Señor amado, en el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga, que Dios le guarde y que Dios le haga prosperar en todas las cosas, así como prospera su alma. Gracias y que la paz de Dios gobierne nuestras vidas. Amén.